Buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre las noticias más relevantes de la agenda nacional e internacional. Ha pasado una semana más y sin acuerdos concretos hasta ahora, se ha dado la discusión ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y legisladores sobre la llamada contrarreforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se pretende abrogar la reforma en la materia que impulsó en el año 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se espera que en los próximos días continúen las negociaciones, pero no se descartan más movilizaciones de los maestros. ¿Qué debemos esperar? Que han reiterado tanto el gobierno federal como los legisladores, como la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese es el tema de esta tarde-noche Entre Líneas, y para ahondar en esta conversación saludo en la mesa a Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida. Martín, buenas noches a todos. También nos acompaña José Buendía, colaborador y columnista de Excelsior. Bienvenido, Pepe. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y Pancho Garfias. Pancho, bienvenido, colaborador también de Excelsior. Buenas noches a ustedes también. Comenzamos, Pancho, como siempre platicamos de estos temas que tienen mucha relación con el Congreso, que tienen mucha relación con el Poder Legislativo de nuestro país y que también interviene en una conexión directa el Ejecutivo Federal, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en la última semana nos han dado más signos para poder analizar qué está pasando con la coordinadora, qué hay detrás de las negociaciones y sobre todo este estancamiento en el Congreso de que no suben el dictamen al Pleno, dicen ellos, hasta que no haya un acuerdo con la coordinadora, y del otro lado el Ejecutivo Federal dice: nosotros no los vamos a presionar, no los vamos a detener. Es más, la última declaración presidencial va en el sentido de que no se les van a descontar los días que han faltado los maestros de Oaxaca, Michoacán o de la Ciudad de México, que son quienes en su mayoría integran la coordinadora, no les van a descontar el día estando en estas movilizaciones en la Ciudad de México. Pues efectivamente, la coordinadora es la que está marcando los tiempos, los ritmos de el procesamiento de la reforma en el Congreso de la Unión. Como tú sabes, ellos han bloqueado 3 veces ya consecutivas el ingreso a San Lázaro. En alguna incluso incurrieron en un delito de secuestro al mantener encerradas a 400 personas, amenazando con no dejarlas salir hasta que se mueran de hambre, dijo alguno de ellos, como nos morimos nosotros de hambre también. Es decir, y esto, ellos están en su lucha. Lo lamentable aquí es la postura que ha asumido el gobierno. Es decir, no se va a llevar o no se va a subir el dictamen que ya fue aprobado en Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales hasta que la coordinadora esté de acuerdo. La coordinadora ni siquiera representa a la mayoría de los maestros, es una minoría en un sindicato que quiere imponer. Y el fondo del asunto, Martín, el fondo del asunto es la disputa por las plazas. Tú sabes que el tema principal ahí es si quieren que lo suban al apartado B del 123, artículo 123 de la Constitución, según el cual las plazas, la mitad de las plazas corresponderían a los sindicatos y la mitad a la administración. Ese es el problema de fondo. Hay otros menores, o si tú quieres, no de esa envergadura, como es el pase automático de los normalistas, etcétera. Otra serie de manifestaciones definitivamente ya creo que tienen conciencia
de que no les van a volver a dar el manejo de los recursos como otrora sucedía, y eso les permitía a ellos una especie de sistema de premios y castigos a la hora de movilizar a la gente. Aquí llegamos a ver manifestaciones de la gente que duraron 2 meses, 2 meses plantados en el Monumento a la Revolución. ¿Con qué dinero? Pues con el dinero que está canalizado hacia la educación y que otrora estaba en el control del IEPO, que era la Secretaría de Educación, o el equivalente a la Secretaría de Educación en Oaxaca. Entonces, ese por lo menos hasta donde yo alcanzo a oír y pregunto y tal, ahí el presidente no va a transitar, no se les va a devolver el control de los recursos. Claro. Sin embargo, me llama muchísimo la atención esto que tú acabas de mencionar, de que no se va a sancionar a los maestros que falten por estar atendiendo manifestaciones. Y dijo el presidente efectivamente que tienen derecho a manifestarse. Nadie les niega ese derecho. Lo que pasa es que hay terceros perjudicados y en movilizaciones que pueden durar hasta 2 meses, pues vimos las consecuencias en Oaxaca, las vimos en Guerrero, las vimos en Chiapas, las vimos en Michoacán, donde muchísimos niños se quedaron, perdieron meses y meses de cursos. Claro. Ese sería un primer comentario. Ivonne, algo que casi no se ha mencionado cuando hablamos de reforma educativa es qué está pasando entonces con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Si, como dice Pancho Garfias, el presidente está negociando con una minoría que integra la disidencia magisterial dentro de la Coordinadora Nacional, que es parte del sindicato, pero que se escindió hace muchos años, ¿dónde queda entonces la legitimidad de los dirigentes del CENTE, o sea, del sindicato, por encima de los de una minoría que integran una coordinadora que agrupa estados como Oaxaca o Michoacán, donde no negamos que haya problemas, pero donde pues no está la mayoría de los profesores que integran el gremio magisterial sobre los cuales iría esta contrarreforma educativa del Ejecutivo Federal? Sí, es una muy buena pregunta, Martín, porque creo que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación queda muy lastimado después de la detención, encarcelamiento del Bester Gordillo y con el triunfo del presidente López Obrador, que asume como aliados a los detractores del CENTE, incluida la misma Elba Ester Gordillo, pues se quedan en una situación difícil. Incluso la maestra Elba Ester Gordillo, que sabe de medios, hizo llegar mensajes como que el entonces secretario general del CENTE y el líder del partido Nueva Alianza, Juan Díaz y Luis Castro, serían, digamos, como los primeros blancos de su nuevo poder cuando ganara López Obrador, porque la habían traicionado y se las iban a ver con ella y con el nuevo gobierno. Eso no ha pasado. Recuerdo esa advertencia mediática para poder poner en contexto la estrategia deliberada del CENTE de bajo perfil mientras se acomodan las piezas. Tenemos entendido que los dirigentes del CENTE participaron en foros, tanto abiertos como cerrados, en conversaciones con el secretario de Educación Esteban Moctezuma. Están en sintonía con el dictamen del que hacía referencia Francisco Garfias, un dictamen que dejó satisfechos a todos, con excepción de la gente que anda en las calles. Entonces, mi respuesta a bote pronto sería, Martín, que el CENTE está en un obligado, necesario, pero estratégico silencio para en su momento reaparecer y con el presidente y con el gobierno y con Esteban Moctezuma pues tomar en manos la aplicación de la reforma, ¿no? O la contrarreforma, como le queramos llamar. Y esto en una me gustaría agregar, en función a lo que comentaba Pancho Garfias, pero también en relación a esta estrategia que ahora estamos viendo, donde el presidente tiene la última palabra, diría que creo que es buena esta estrategia y creo que puede dar resultado.
Yo creo que los optimistas, en este caso yo me incluyo en ese grupo, estaríamos esperando que el presidente amarre a ese tigre. Y no nada más lo amarre al tigre de la gente, sino lo someta. Yo creo que él ha tomado la responsabilidad de ir modulando el discurso sobre la base de una premisa, ya también la subrayaba Garfias, pero creo que hay que dejarla en letras muy, muy subrayadas y coloridas, y en marquesina. Hay una coma peñista, jugando con la metáfora del propio presidente, que se conservó en el dictamen y que le conviene al presidente. Es más, que muy bien decía el viernes pasado nuestro director en Excelsior, Pascal Beltrán del Río, en su columna, que le gustó esa medida de Peña de la reforma al presidente López Obrador, y es el control de la nómina. Claro. No la va a soltar. Y yo lo que observo es un presidente poniendo en juego su fuerza política mediática para dominar a esa gente a la que le está dando el juego de no te voy a descontar, te voy a dar todo lo que quieras, con excepción de compartir la nómina. Y políticamente correcto, la gente en su lenguaje no puede decir con todas sus letras quiero vender plazas. Entonces, vamos a esperar, pero yo por lo pronto veo a un jefe del Ejecutivo jugando mediáticamente y políticamente a ver quién se cansa primero. Pepe, buen día. ¿Coincides con esa visión? Yo creo que en parte sí coincido con lo que está diciendo Ivonne. Quizá mi punto estaría más desde el lado de los resultados que va a lograr obtener con esta estrategia. En efecto, es una semana más, tú abrías prácticamente con esa frase, una semana más de conflicto que no se supera. En efecto, también coincido con Pancho, el veto, porque esa es la palabra, creo que el veto que está ejerciendo la CENTE sobre la dictaminación de este discurso, a quien ha colocado en una situación especialmente difícil es al gobierno del López Obrador, una situación en la que, por cierto, él mismo se ha puesto pues en una situación de dilema entre el bloque opositor, que no necesita para sacar esta reforma, si uno recuerda lo que ya sucedió con la Guardia Nacional, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Me parece que está entrando un momento que puede ser muy importante para el futuro de su gobierno, de su administración. Podríamos decir casi, desde mi punto de vista, un momento decisivo, porque del resultado que obtenga de la estrategia que está tratando de implementar para sacar esta reforma, está largamente postergada, seguramente va a cargar con los resultados en los próximos años. Si no le sale, me parece que la gente lo que está es ofreciendo, digamos, un verdadero desafío al mandato presidencial y rebasando un grupo radicalizado, que ni siquiera creo que sea toda la gente, tengo mis dudas en ello. Yo creo que hay divisiones dentro de la propia coordinadora, pero en cualquier caso, esa minoría radicalizada está rebasando o pretende rebasar al presidente en la reforma educativa. Y hacia adelante, ¿qué podemos esperar? Tú dices, está modulando, está utilizando los medios, la negociación política. Pues sí, eso desde luego, incluso está haciendo una estrategia sofisticada, está tratando de descalificar a los liderazgos diciendo vamos a hablar con las bases, porque seguramente los maestros, las bases no están de acuerdo con los líderes, pero ojo, al final me parece que él está confiando en la capacidad de convencerlos. Y ahí empiezo a tener mis dudas. Pues efectivamente. Yo también tengo mis dudas. Tradicionalmente la CENTE ha sido contestataria desde su creación. Ha sobrevivido a 5 o 6 presidentes, siempre en actitud de rebeldía. Yo al final creo que hay un elemento que está prolongando el conflicto, y es esta decisión, para mí delicada, de no utilizar la fuerza legítima del Estado, no para reprimir, porque ese es el pretexto que están utilizando, sino para garantizar el buen desarrollo de las instituciones.
cuando hubo un cerco ahí de policías, los diputados pudieron entrar. Se pudo trabajar, hubo sesión. Pero una mañana que, por órdenes de ya sabes quién, se retira todo el cerco, Claro. empiezan los bloqueos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa mañana ya no se pudo dictaminar, después hubo que hacer un montón de negociaciones que obviamente no se han coronado, con el argumento de que vamos por el diálogo, no por la represión. Esto ha envalentonado, porque esa es la palabra, a los agremiados del CENTE. Es decir, la actitud agresiva, porque me ha tocado allá afuera, Claro. que tienen, verdaderamente es porque no hay un inhibidor que pudiera tener enfrente a la policía, a la fuerza pública. Pero este gobierno de la Cuarta Transformación, pues lo hemos visto ya en reiteradas ocasiones, se rehúsa terminantemente a utilizar la fuerza para solucionar conflictos, aun cuando están afectados severamente derechos de terceros. Y esto ha hecho que los intereses de una minoría acaben perjudicando a la mayoría. No te hablo no solo de todas las consecuencias que esto tiene en la educación de los niños, porque, y lo voy a decir con todas sus letras, hablan mucho de los maestros y los derechos de los maestros, y que anteriormente los criminalizaban. ¿Cuándo has oído que hablen de los niños? Claro. ¿Cuándo? Entonces, yo creo que el problema está parcialmente enfocado. Claro. O sea, no se está viendo integralmente y no se está viendo, lo siento, el interés de los niños. Vamos a ir a una pausa. Sí. Hay Mm. mucho que comentar en esta primera esbozo, en esta primera fase de acercamiento al problema. Estamos entre líneas, no se vaya, continuamos en un instante. Continuamos entre líneas y Pancho Garfias hablaba del tema de la no represión y de la inacción del gobierno frente a los grupos que se han manifestado en las últimas semanas y que han entorpecido los trabajos del Pleno en la Cámara de Diputados. Y platicábamos fuera del aire de lo que el propio presidente ha dicho al respecto. Él se dice diferente a los otros. Dice, no somos los mismos, este es otro gobierno, no usamos la fuerza pública para reprimir y además, como ya lo hemos comentado desde hace varios minutos, no se les descontará un peso a los maestros que estén en su derecho de manifestarse en contra de esta reforma educativa. Ivonne, es pertinente tocar el tema de qué se entiende por uso de la fuerza pública o sobre todo de un Estado de Derecho que es parte de la función del Estado y del gobierno, mantener a través del uso de la fuerza que la ley le da la posibilidad de hacerlo a través de los elementos de seguridad. No tendría respuestas claras para esto, Martín, porque en general, si en algo no tengo luces, muchas señales contradictorias y todavía muchas indefiniciones, es en el ejercicio de la fuerza. Yo veo a un presidente muy contento con el secretario general Crescencio Sandoval, le da la palabra, creo que es el invitado más asiduo a las mañaneras, al menos frente a la prensa, pero todavía no nos queda claro hasta dónde va a llegar el uso de la fuerza. Si van a enfrentar, incluso hay disminución de decomisos, ¿no?, de droga, porque se dice que no se están interviniendo. Habrá una ley en algún momento secundaria de la regulación del uso de la fuerza, pero por lo pronto yo me quedaría con el pronunciamiento reiterado presidencial de no somos los mismos y no vamos a ejercer ningún tipo de represión. E incluso esto que describía Francisco Garfias de cómo bloquear una entrada, no lo van a hacer. Entonces, por eso a mí me parece que como espectadores
y como periodistas estamos en la antesala del éxito o el fracaso del dominio de una nueva manera de cabildear, de someter a la coordinadora por la vía del desprestigio en la opinión pública, de la presión de la palabra. No sé cuál va a ser el toque. Lo que sí me queda claro, y coincido con José Buendía, es que sí estamos ante días definitorios de cómo este gobierno va a llevarse y va a resolver las diferencias con segmentos que se niegan a las definiciones del presidente. Porque la CENTE no es solamente la CENTE, también yo extrapolaría la experiencia de la coordinadora en su sección 22 de Oaxaca a otros grupos que se resisten a la definición del presidente, como son estos que se han opuesto, por ejemplo, a la creación del Tren Maya, porque consideran que se está violando los usos y costumbres y la autodeterminación de los pueblos originarios. Sí. Pepe. No, pues ahí coincido, sí, el resultado de la negociación, el diálogo, o como se le quiera llamar con la CENTE, va a mandar una señal muy clara a muchos grupos que también han ofrecido resistencias a los proyectos, a los programas del gobierno. Y entonces, en ese sentido, también creo que estamos ante un momento decisivo. Ahora, hasta donde yo logro ver, y retomo lo que tú decías hace un momento sobre esta actitud de decir, bueno, nosotros somos diferentes a los anteriores, pero casi pareciera que están confiando en que son diferentes porque lo dice, digamos, porque el mensaje es suficiente para transformar las cosas, porque con la palabra puede borrar o construir realidades, y eso no es tan simple. Hasta ahora me parece que ha sido un recurso que ha sido eficaz para decir, distinguirse del pasado, romper con gobiernos anteriores, con formas anteriores. Sin embargo, las palabras tienen también, digamos, limitaciones. Y pensar que la CENTE vas a convencerla solamente por decirle todos los días desde la mañanera, pues que a lo mejor sus causas no son lo legítima que ellos piensan, que sus motivaciones no son las más adecuadas, que moderen sus demandas, que no se pasen, quizá sea un exceso de confianza en las propias capacidades casi mágicas de la palabra presidencial, que en este caso aún no se han materializado ni han marcado no han marcado una diferencia respecto a la resolución del conflicto con la CENTE, porque cada día, y ese es parte del momento decisivo donde creo que está entrando el gobierno de López Obrador, es las palabras tienen que empezar a corresponder con hechos. Con la realidad. Si los hechos no corresponden con las palabras, entonces vamos a empezar a ver cada vez una mayor disonancia y una separación entre lo que escuchemos cada mañana en las conferencias de prensa y lo que vaya sucediendo y lo que en definitiva en este choque, digamos, de las palabras y la realidad, todo el mundo, lo que cada quien más bien irá pensando y valorando sobre la capacidad de ejecución de este gobierno. Creo que en buena medida, y con eso cerré el comentario, lo que está poniendo en cuestión la CENTE, ese viejo compañero de viaje del López Obrador, justamente es su capacidad de ejecución. Definitivamente. Pancho. Yo, volviendo al tema de represión o no represión, yo creo que hacer valer el Estado de Derecho con las capacidades que tienes y la fuerza pública incluida. Porque yo sé que a muchos les suena fuerza pública, represión inmediatamente, ¿no? No se trata de eso. Dime, en los países más democráticos del mundo hay fuerzas del orden. Bueno, hay en Francia, ¿no? Con la manifestación de los chalecos, por ejemplo. En Estados Unidos, en donde no hemos visto que la policía, cuando hay disturbios, interviene. ¿En dónde? En México. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, y eso tampoco es diferente, ¿no? Déjame aterrizar. A ver. No quiso intervenir en el tema del bloqueo de las vías férreas en Michoacán. Las pérdidas, según la CONCAMIN,
fueron de 1,000 millones de pesos diarios. En un país con tanta necesidad de producir riqueza para poder repartir, es un costo muy alto. Es un costo terrible que desalienta no solo la producción, sino la inversión. O sea, todo el mundo va a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va López Obrador? Yo lo tengo muy claro, él no va a utilizar la fuerza pública, no la va a utilizar contra manifestaciones de tipo social. Así rompan el Zócalo. Lo tengo claro. Así es. Sí, yo también. Entonces, eso se distingue de agarrar a palos a la gente que te está protestando por esto o te está protestando por lo otro, sino simplemente el caso del cerco lo ilustra perfectamente. Sí, ahí no se le pegó a nadie, simplemente se impidió que se bloqueara. Que se bloqueara. Eso es lo que debe de hacer, impedir que se bloqueara. Si se hubiera continuado con los cercos, ya tendríamos la reforma. ¿Desde cuándo? ¿Sí? Sin necesidad de irte a otra sede, como dijo Mario Delgado, no vamos a correr hacia otra sede y tal. No, ahí mismo lo hubieran hecho, porque se puede. Lo que pasa es que tiene una idea, López Obrador, lo que tú marcabas, de que ahora es diferente y no se va a reprimir a nadie. Sí, yo quiero retomar esto de las limitaciones de la realidad. Incluso nosotros escribíamos la semana pasada en las páginas de Excelsior eso, que finalmente la discusión de la reforma educativa había ilustrado que existe una tensión permanente entre la realidad política que obliga a los legisladores a construir mayorías calificadas con la oposición, así sea descalificada por el presidente, es necesaria, y la espada desenvainada del discurso del presidente que pretende convencer a sus bases y a otros de que es diferente. Y tan difícil es cuando la realidad se impone que los propios diputados de la CENTE han observado cómo hay una paradoja en este resultado, en este dictamen, de un gobierno que decía que la mal llamada reforma educativa, ese era el fraseo y sigue siendo el fraseo del presidente López Obrador, era una vil reforma administrativa. Qué terrible es la realidad al demostrarnos que esta también tiene los ojos y los subrayados puestos en lo administrativo. Tanto que al presidente le importa preservar la federalización y el control de la nómina magisterial, no compartirla con la CENTE, pero sobre todo esto que decía Francisco Garfias, cuando él le demuestra a la CENTE que no es igual y que sí realmente cambió el dictamen, lleva a Esteban Moctezuma a la mañanera, secretario de Educación, a demostrar en un comparativo que antes, que después, y en ningún momento se hablaba de los niños. En ningún momento se hablaba de la materia educativa profunda, se hablaba de lo administrativo. Entonces, este punto, yo creo, es el que nos va a demostrar, y yo confío, yo creo que si el presidente sale triunfante en esta, yo creo que lo puede hacer, vamos a tener a un jefe de Estado, a un Ejecutivo Federal, capaz de someter a los grupos de facto, porque eso es lo que ha sido la CENTE. Ojalá lo logre por el bien de su gobierno y por el bien del país. Voy a romper el estricto orden que llevábamos. Ven. Yo quiero preguntarte, Ivonne, ¿cuál es el mensaje que le estás mandando tú a estos grupos sociales inconformes, tantos que hay en el país, cuando actúas como lo has hecho frente a la CENTE? Para mí es alentar manifestaciones, es alentar bloqueos, es alentar plantones, porque saben que haciéndolo van a conseguir lo que ellos quieren. ¿Sí? Los convierten en interlocutores. Para mí es un mensaje muy peligroso, suena muy bonito, suena muy civilizado, suena lo que tú quieras, ¿no? Pero hay que agarrar la realidad, sacudirla y ver cómo están las cosas. O sea, realmente van a entender
estos grupos alzados que se enojan. Y no será una estrategia, Pancho, Ivonne, Pepe, de seguir polarizando las opiniones y gobernar con base en la polarización. Y lo pregunto por una frase que ocurrió en la semana que estamos terminando en una de las conferencias mañaneras, cuando el presidente dice, con respecto a las ternas de la CRE, dice, estoy contento. Y todos, ¿por qué si no salió por segunda vez la terna o las ternas? Dijo, porque esa es la política, que nadie se ponga de acuerdo, que haya diferencia de opiniones. Dijo, el día que no haya manifestaciones en este país, y lo cito textual, ese día se murió se acabó la democracia. La democracia. La democracia, dijo, se murió. Esa fue la palabra que usó. Se murió la democracia. Pero una cosa es... Entonces, a ver, ¿no es parte de esa dinámica de ir gobernando con polarizaciones? A ver. No, mira, primero yo creo que gobernar con polarizaciones no le conviene. Es decir, la política es fundamentalmente el arte de sumar. Y yo siento que se está desgastando mucho más rápido de lo que pensábamos el gobierno de la Cuarta Transformación, precisamente por toda la polarización que ha provocado. No hay día donde no haya... Sí, bueno. Se abren frentes todos los días. Donde no se abra un frente. Entonces yo dudo mucho que polarizar y dividir sea más efectivo que cohesionar y unir. Yo creo que lo que está viendo es que en el fondo el mundo del trabajo, los sindicatos están llamados a sufrir una transformación profunda en los próximos años. Está la reforma laboral. Ahí viene, que la tenemos en puerta. Ahí viene esta en el Congreso, ahí está también la discusión. Va a hacer mucho ruido. Es parte del condicionamiento en Estados Unidos para la ratificación del TEMEC. En efecto va a hacer mucho ruido porque quizá de las reformas, si sale como parece que viene el dictamen, que vayan a tener mayor calado para los próximos años, calado estructural, porque se trata de abrir, digamos, libertad sindical, democratización, elección de los representantes, acabar con los liderazgos vitalicios. Uno voltea y ve el paisaje. Voltea y ve el paisaje, espérame tantito. Sí. Uno voltea y ve el paisaje de los líderes sindicales mexicanos y parecen los países del norte de África antes de la primavera árabe, porque todos llevan años y años en el tema. Y yo creo que sí viene, es difícil lograr mantener el control corporativo que ni el PRI ni el PAN, a pesar de la alternancia en el poder, habían logrado desmontar. Y eso va a generar una transformación profunda a la cual no va a escapar ni siquiera grupos radicales como el caso de la CENTE. Sí, esto que ponderas de la democracia sindical y todo, sí viene en el dictamen, además es un compromiso que asumió, pero vienen otras cosas como que seguramente a los empresarios no les van a gustar. ¿Qué plantea el dictamen o el predictamen o el anteproyecto de ley? Si tú tienes una empresa, puedes tener 2 o 3 sindicatos. Esto significa que vas a tener que firmar 2 o 3 contratos colectivos. Pero con esto el 30%. Significa que, sí, pero esto significa que vas a tener, es decir, no quiero imaginar si con uno, a veces tienen miles de problemas, imagínate con 3, ¿sí? Yo ya he oído comentarios de empresarios que sí están muy preocupados por todo lo que se pudiera derivar de esta disposición de abrir. Desde luego va a implicar nuevas reglas del juego para todos los actores de la producción y van a modificarse por primera vez en décadas de inmovilismo las relaciones obrero-patronales, ¿no? La eliminación de los contratos de protección, por ejemplo, ese es un tema importante. La forma de registrar sindicatos, acabamos de ver después de años de inmovilismo, también la semana pasada, la aparición de un nuevo sindicato en Pemex que es reconocido y le dan el toma de nota y va a buscar pugnar por el contrato colectivo de la empresa pública, ya iba a decir paraestatal, es antiguo.
Y en evidente desafío a Romero de Champs, que también es otro de los grandes desaparecidos del escenario político. Sí, yo creo que para un presidente con una capacidad de comunicación política tan potente como el presidente López Obrador, la política se actúa, ¿no? Se comunica diariamente. Y creo que parte de lo que viene ahora con la reforma laboral está justo ensayándola aquí. Tiene López Obrador una sensibilidad y un conocimiento tan profundo de las tripas de los poderes fácticos de todo tipo, que él sabe quién simula y quién no. Él sabe quién le debe al fisco y quién no. Él sabe quién está transformándose solamente para estar quedando bien con él. Y es el caso de la CENTE y del CENTE. Por diferentes situaciones que no vamos a clavarnos hoy a analizar, pero dejaron de representar auténticamente al gremio. Se convirtieron en cúpulas de negociación en cuartos cerrados. Y eso la realidad se los ha cobrado y el presidente va a capitalizar eso para concretar su reforma o su contrarreforma educativa. Y yo sí confío y creo que lo va a lograr. ¿Qué agregaría como un pero? Creo que este presidente que gobierna, no necesariamente polarizando, porque no va a poder gobernar, coincido con Garfias. Correcto. No se puede gobernar polarizando, se puede hacer campaña, pero si tú toda la vida estás polarizando, no hay manera, hay suma cero. Es decir, va a haber un momento en que te vas a paralizar. Pero sí gobierna con la palabra. El problema de la palabra presidencial es que ha incurrido ya en contradicciones. Como dice una cosa, dice otra. Ya nos había prometido, y lo había hecho en mítines, de que no iba a permitir que los maestros faltaran a clases. Y dijo que eso no iba con él y que les iba a descontar. Ya el viernes pasado dijo, no, que marchen, no hay problema, no les descuento. Yo creo que como tiene una frase, tiene otra, juega, todavía estamos en ese margen, pero la memoria está ahí, se van a ir registrando todos sus dichos. Él ha prometido muchas cosas que se empiezan a contradecir con sus propias palabras. Y ahí es donde yo creo que hay riesgo con la realidad y con sus propias contradicciones. Vamos a ir a una pausa y retomamos el debate con Pepe Buendía después de lo que hemos escuchado con Ivonne Melgar. No se vaya, estamos entre líneas. Continuamos entre líneas. En la visión de Ivonne Melgar hay posibilidades de éxito de esta forma de manejar el conflicto magisterial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Pepe Buendía tiene algunas observaciones de los últimos comentarios de nuestra analista. Adelante, Pepe. Bueno, la verdad es que sí, desde luego que puede tener posibilidades de éxito si logra convencerlos, que esa parece ser la apuesta, ¿no? Que la palabra empeñada, las estrategias de comunicación que se traen en la mañana acaben por convencer e incluso disuadir de la resistencia que está mostrando. Nada menos hace un par de días, lo vimos el viernes pasado en las manifestaciones que otra vez recorrieron la Ciudad de México y con fuertes cuestionamientos, ahí sí, desde las propias grupo que pertenece, digamos, a la coalición que lo llevó al poder, ¿no? Otra vez el tema de es una simulación, no vamos a permitir que una reforma como estas maquilladas preserve la que se había aprobado en el sexenio de Peña, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, vamos a actuar distinto porque somos distintos y así deben de creerlo, porque mi palabra así lo dice. Yo creo que sobre todo lo que hoy es distinto es la realidad de país al que cada día se tiene que enfrentar. Y lo decíamos en el bloque anterior, reformas estructurales como el caso de la de laboral que viene, va a significar una de las pérdidas de algunos de los principales instrumentos de control político definitivo, que se ha utilizado en el país, los gobiernos anteriores, para lograr mantener, digamos, la paz sindical sobre la cual han incluso transcurrido las reformas económicas más fuertes y más, digamos, dolorosas que se hayan aplicado en los últimos 30 años. Eso no va a existir. Eso va a ir, desde luego no de la noche a la mañana, porque las cosas tampoco cambian de un día para otro, pero sí estamos ante una transformación profunda. Y eso es, creo, lo más importante de la realidad que está cambiando. Y ese es el choque muchas veces de la disonancia entre sus palabras y los hechos. Lo decíamos hace un momento, incluso
esa disonancia lo que empieza a generar cada vez más es desgaste, sin duda, en la percepción y en la popularidad del propio López Obrador. Yo voy a matizar un poquito el optimismo aquí manifestado por mis compañeros. A ver. Yo creo que aún si se firma la reforma educativa, perdón, si se aprueba la reforma educativa con el acuerdo de la CENTE, yo creo que la CENTE la vamos a tener presente todo el sexenio, manifestándose, haciendo plantones, bloqueos, es su naturaleza. Y siempre habrá una exigencia que hacer. Y si les diste esto, van a querer más. Y si les diste esto, van a querer más. Y es la historia de la CENTE. Es el cuento de nunca acabar. Entonces, de que pudiera esta negociación de cederles todo, pudiera ser, yo creo que no. Yo creo que finalmente esto es nada más alentar a que haya mucho más demandas, no solo de la CENTE, sino de otros grupos. Pero lo que pasa es que tú estás sobre el supuesto de que va a haber una sesión, de que van a lograr mantener privilegios y prerrogativas. Bueno, no, si eso es así, sí ha habido, entonces sí, no sé cómo van a mantener el consenso con la oposición. No estoy bajo el supuesto eso de las sesiones que tú dices. Pero me dejas hablar. Sí, A ver, Pancho, venga. Yo no estoy diciendo que les van a devolver el control de la nómina. Eso lo dije al principio del programa, lo tengo clarísimo. No les van a dar el control. Tengo mis dudas sobre qué va a pasar si lo suben al apartado B del artículo 123. Ahí claramente se establece que los sindicatos tienen el derecho al 50% de las plazas y no van a hacer de la CENTE una excepción para que ellos no tengan ese 50% de las plazas. ¿Qué va a pasar con esas plazas? Pues lo que ha pasado siempre con la CENTE, ¿sí? No las van a vender, las van a... En fin. A ver, pero ¿no crees que entonces en ese escenario a los que van a tener luego que convencer va a ser la oposición de que le entre a apoyar este dictamen? La oposición apoyó ese dictamen. Cuando ha dicho que va a ser irreductible la postura respecto... Perdón, la oposición firmó. Era el primer dictamen que ya todo el mundo... Bueno, lo estaban... ¿Sí o no? No. Lo que dice Pepe Buendía es si la oposición apoyaría este cambio del artículo 123 que tú dices. O sea, pues... Es justo. Está. Yo creo... No sabemos todavía bien claramente cómo están las cosas. Bueno, es pero que... han dado... No, pero han dado señales claras. Han dicho, esos son irreductibles, no vamos. Del 123 no han dicho, ¿eh? Sí, yo lo he escuchado. No, por de la supuesto. Rectoría del Estado, En del regreso de la noche, en la el venta caso, de plazas. Más en en el caso- detalle yo no he escuchado. En el caso del PAN sí lo he Mira, escuchado. hicieron una redacción porque es el famoso 16 transitorio del dictamen, que ahí hasta la madrugada estuvieron platicando los diputados de oposición con Morena para que esa redacción del transitorio les permitiera en una ley secundaria, pues garantizar que no se les va a ceder la mitad de las plazas. Yo diría, como están las cosas hoy, ese dictamen no se cambia en ese punto. Si se cambia, pues tendrá toda la razón Garfias y lo invitaremos a la cena que tenemos pendiente, porque creo que entonces el presidente y el gobierno y Esteban Moctezuma habría perdido todo frente a un grupo como la CENTE, que además solo viene con la sección 22. Así, y yo preguntaría, ¿y si eso se produjera, ustedes creen que el bloque opositor iría a apoyar la reforma? No. En subir a la CENTE al apartado 123 con la promesa, por así decirlo, el compromiso de que en las leyes secundarias los van a hacer a un lado, pues yo creo que sí lo aceptaría. Porque un irreductible que yo he escuchado es, oigan, no vamos a permitir que se regrese al control de las plazas. A ver, ese Pancho, es el tema de fondo. Yo te dejo hablar. Salvo y tú sean no un poco venga. ingenuos, Pancho. Venga. Te digo, sí, puede ser que la oposición acepte así, ¿sí? Lo que yo no creo que vaya a suceder es que la CENTE acepte que sea así. Es muy difícil, son puntos parece? muy sutiles. Mira, el dictamen de la reforma sutiles con el presidente, que es tan difícil de cómo interpreta. Y ahí el ejemplo lo tenemos el viernes. La reforma de la Guardia Nacional dice, en otro de sus transitorios, no recuerdo el número,
que el mando de la Guardia Nacional es civil y que si es militar, ese militar tiene que estar jubilado. Sí. No, jubilado. Puede pedir licencia. Licencia, ¿no? pues, es Licencia decir, foral. No baja. O licencia. Licencia. Ok. Es decir, y regresar Exacto. con los mismos derechos y con las O mismas... sea, no renuncia a su antigüedad en tiene el que estar ejército, pero sí se dice licencia. de baja, Les voy ¿no? a usar la palabra que utilizó, les voy a repetir la palabra que utilizó Vanessa Rubio. Van prestados. Exacto, van prestados. ¿Por qué? Porque la lógica del ejército es que tú como elemento del mismo, pues tienes una estructura vertical y unos mandos a los que tienes que obedecer. Y como el dictamen dice que hay que obedecer a Alfonso Durazo y no a Crescencio Sandoval, bueno, entonces, de todas maneras, el presidente el viernes pasado dice, ¿va a ser militar? Oiga, ¿y va a ser en retiro? No. A ver, pero ¿no te En parece, activo. ¿no te parece En justo? activo, dijo. Sí. Justo es un buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Es un muy buen Es muy- por ejemplo eso lo estoy de la sacando. lectura que debe estar teniendo la oposición en esta negociación. Por A eso lo estoy sacando. Si ya saben, Pancho, han tenido la experiencia de negociar con él y utilizo tus palabras, Ivonne, las interpretaciones que puede dar a los propios ordenamientos jurídicos, pues van a tener creo que muchísimo más cuidado de que por ahí una redacción como la del 16 transitorio no permita justo abrir la puerta para que en las secundarias se regrese al reparto Te voy de a plazas. decir lo que yo entiendo. Yo no veo claro que vaya, pero Lo que yo entiendo de lo que dijo el presidente en la mañana, que puede ser un militar en activo, puede ser un militar en activo, pero ese militar en activo tendrá que pedir Sí, licencia. claro, es obvio, así va a ser. Así Claro, va a ser. así va a ser. Así Sí, va a ser. así Y va a ser. así va a ser. Definitivamente. No hay, digo, para mí está claro, ¿no? Llevando esto al ámbito magisterial, entonces, ¿qué prevemos? Pepe. yo creo que lo que prevemos es, a ver, desde mi punto de vista, está en un dilema. Y el dilema es estar entre las exigencias de la CENTE y las de la oposición, que no están encontrando ningún punto de conciliación. De coincidencia. No, ninguno. Y él me parece que está confiando en su capacidad de convencer, creo que primordialmente a la CENTE, porque sabe que con el bloque opositor va a ser mucho más difícil de transitar una modificación como esas que permita abrir la puerta otra vez al tema administrativo del control de las plazas por parte del sindicato. Creo que es una estrategia, digamos, de alto riesgo. Creo que convencer a la gente va a ser un asunto bastante difícil. No sé si vayan a estar todo el sexenio Misión imposible. como tú adviertes. Eso no lo sé, porque eso depende también de dos cosas. Una, de las cantidades de recursos que puedan tener Y no solo y yo. luego del impacto de la reforma Hoy lo dijeron, laboral. Si es necesario, estaremos aquí en nos la calle quedamos. todos Sí, los sí, 6 lo- años. Aquí nos quedamos, eso cuesta y luego habrá que ver si la reforma laboral también abre otra clase de mecanismos, como por ejemplo las elecciones internas en la propia CENTE y eso les genera un cambio interno. Pero en cualquier caso, sí estamos en un momento decisivo y el presidente creo que se está jugando buena parte del capital con el resultado que obtenga de esta negociación. A manera ya de ir concluyendo, Sí. Ivonne. A mí me gusta mucho una frase del presidente López Obrador, en tanto lo resume y lo pinta de cuerpo entero en su estilo personal de gobernar. Él dijo desde siempre, yo no voy a ser el payaso de las cachetadas. Lo hacía en referencia a los empresarios que, de acuerdo con su narrativa, habían sometido y habían tenido de rehenes a los otros presidentes. Creo que esta frase de nuestro mandatario se aplica en todos los segmentos. Y si hubo un Ernesto Zedillo, un Calderón, un Fox, que se sometieron al toma y daca y a las chantajes del Baester Gordillo, el presidente López Obrador no lo va a hacer. Y yo sí terminaría diciendo, lo que vamos a ver en las próximas semanas es la capacidad del presidente de no ser rehén de ningún tigre, incluso ni de los que él mismo echó a andar, como la CENTE. Pancho. De acuerdo. Pues yo pienso que esta estrategia de no utilizar los instrumentos de los cuales está dotado el Estado para garantizar otra vez la seguridad, no la represión, sino que utilice los policías para hacer respetar las leyes, para proteger a la planta productiva y para garantizar la seguridad de los ciudadanos, como dice la ley, ¿sí? Entonces, si no utiliza eso, está renunciando a uno de sus instrumentos más poderosos
para disuadir este tipo de movimientos que lo único que hacen, podrán decir lo que quieran, es retrasar la vida parlamentaria. Yo aquí voy a hacer un vaticinio, me canso ganso, que aunque se arreglen esta vez, vamos a tener gente por mucho tiempo. Bien. Muy bien. Pepe, para cerrar. Bueno, creo que básicamente la conclusión, me adhiero a lo que decía Ivonne. Sí, creo que es una prueba importante de la capacidad de ejecución del presidente, digamos, de la eficacia de la política y de los resultados que cada vez empiezan o van a empezar a contar más que las palabras, de los hechos que cada vez van a contar más que los mensajes, de las realidades que cada vez van a ser más importantes que las estrategias mediáticas que puedan haber cada mañana en Palacio Nacional. Bien. Pues gracias, muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a usted. Por supuesto, lo que buscamos es tratar de interpretar con los elementos que se tienen de la última semana este tema tan complejo, complicado, no resuelto todavía aún, que es el de la nueva reforma educativa.